cómo incrementar la eficiencia metabólica de bacterias en el intestino en el contexto de tener una fibra en la alimentación y asegurarse de que el metabolismo de esa fibra sea más eficiente y haya más producción de metabolitos con importancia energética en el cerdo, como son, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que es el principal producto de la fermentación de fibras y carbohidratos en el intestino. Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente con un episodio nuevo de CerdoCast y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Andrés Gómez. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Román, ¿cómo estás? Bien todo por acá. Pues como ya sabrás, vamos a empezar primeramente, si nos haces por favor, nos haces el favor de platicarnos cómo llegaste a estar donde estás ahorita, cuál fue tu trayectoria, qué te interesó para seguir tu carrera y más o menos que nos comentes de tu trayectoria y cómo has llegado hasta este trabajo que estás haciendo ahorita de investigación. Claro que sí, Román. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación para estar aquí en CerdoCast. Soy un fan y los escucho frecuentemente. Me parece que es una muy buena idea para estar como up to date, como se dice, bien informado de lo que está pasando en el field. Con respecto a mi trayectoria, bueno, yo soy originalmente colombiano, me gradué de la Universidad Nacional de Colombia en Ciencias Animales, en un pregrado. Luego hice una maestría también en la Universidad Nacional en Biotecnología y después vine aquí a Estados Unidos donde hice mi doctorado y mi carrera pues posgrado. Mi doctorado lo hice aquí en la Universidad de Minnesota. Mi doctorado lo hice en la Universidad de Illinois, ¿cierto? En Urbana-Champaign, trabajando con el profesor Brian White. Luego vine aquí a la Universidad de Minnesota por un corto tiempo para un postdoc. En ambas experiencias me enfoqué en el área de microbiomas o de ecología microbiana, incluyendo genómica, bioinformática, aprendiendo todas esas herramientas que son tan útiles para analizar, ¿cierto?, comunidades microbianas. Luego estuve un tiempo en California, en San Diego, en un instituto que se llama el J. Craig Venter Institute, donde hice algunos estudios también de microbioma y genómica en humanos. Y desde el 2017 estoy aquí en la Universidad de Minnesota, en el Departamento de Ciencias Animales, donde mi portfolio de research o investigación se enfoca más que todo en animales de producción, con un énfasis bien importante en cerdos, aunque todavía tengo una línea de investigación asociada a humanos y en menor medida a rumiantes también, pero mi interés principal es en cerdos y en mirar cómo el microbioma intestinal, más que todo, tiene influencia en el performance fisiológico del animal. Perfecto. Y como te comentaba antes de iniciar, he tenido la oportunidad de platicar contigo y hay algunos conceptos que siempre me parece muy interesante que cuando los mencionas. Uno de ellos es la cantidad de bacterias que hay en un organismo como el del cerdo en este caso, ¿no? Que bueno, vamos a platicar más enfocados al cerdo. Coméntanos un poquito cómo se compara el número de bacterias con el número de células somáticas del cuerpo. ¿Cuál es la proporción esa de DNA que podemos encontrar en ambas partes? Eso se me hace a mí muy interesante. Sí, esa es una pregunta interesante. A través de este boom del microbioma, ¿cierto?, que viene dándose más o menos desde hace unos 15 años, específicamente gracias a los avances en tecnologías de secuenciación de ADN, nos hemos dado cuenta que podemos hacer una analogía entre lo que es animal y lo que es microbio, o podría decirse lo que es mamífero y lo que es microbio. La relación de células somáticas entre las bacterias o los microorganismos que tenemos viviendo en nuestro cuerpo y nuestras propias células somáticas es más o menos de 1 a 1.4, o sea que somos un poquito más microbio de lo que somos humanos. Esos cálculos anteriormente, hace unos 10 años, se decían que era 10 a 1, pero nos hemos dado cuenta que esa era una estimación exagerada y más o menos es 1 a 1.4. 1 células somáticas, 1.4 células microbianas.
que de todas maneras sigue siendo, ¿cierto?, bastante sustancial. Y teniendo en cuenta ese punto 4, podemos decir que somos un poquito más microbio de lo que somos mamíferos. Pero aquí lo interesante es que con respecto a las funciones, a los genes que se encuentran en ese microbioma, nosotros somos unas 100 veces más microbio que somos humanos. Y lo mismo se podría decir de un cerdo, ¿cierto? Los cerdos son, con respecto a las funciones, con respecto a genes, se puede decir que son 100 veces más microbio de lo que son cerdos, ¿cierto? Y eso es porque, bueno, nosotros sabemos que el genoma, voy a hacer la comparación pues desde el punto de vista de los humanos, nosotros sabemos que nosotros tenemos más o menos unos 2.5 millones de genes, eh, con los cuales sabemos la función y sabemos las funciones que codifican. Pero hay más o menos unos 2 millones y medio de genes que se codifican en el microbioma y por eso decimos que la relación es más o menos de 100 a 1. 100 veces más microbio de lo que se es mamífero. Tremenda, tremenda comparación porque sí, te pones a pensar la cantidad de bacterias y cada una de ellas tiene su propio ADN, sus propias funciones. Te pones a pensar qué complejo debe ser la vida como bacteria, ¿no? Si te imaginas así dentro del intestino. Pero para mí, Román, yo creo que ahí lo más importante que hay que aclarar es que, dado esa cantidad de funciones que codifica el microbioma, que son 100 veces más, las cuales nosotros no las podemos codificar, creo que la conclusión importante ahí es que la vida sin las funciones que cumple ese microbioma, como la conocemos y como se conoce mamíferos, sería imposible de concebir. Sí, y hay algunos conceptos totalmente que te sorprenden mucho, ¿no? Como a mí siempre se me ha quedado muy grabado cuando hacían la comparación de que un mililitro de líquido ruminal, hablando un poquito de rumiantes, tenía más bacterias que toda la población humana que ha existido desde el principio de la humanidad, ¿no? Entonces decía, pues, ¿cómo caben ahí tantos, no? Sí, yo he escuchado esas analogías anteriormente. Lo mismo se dice con un gramo de suelo o con los microbios que se pueden encontrar en la punta de un alfiler. El caso es que la diversidad y la cantidad de microbios que hay en el ambiente y colonizando cualquier tipo de superficie ambiental, animal o humana, es un número que realmente es imposible de imaginar y como tú dices, eh, supersede a cualquier población humana desde el principio de la incepción Sí, ¿no? de Es los... tremenda cantidad. Eh, una cosa también que inmediatamente me vino a la mente cuando supe que iba a platicar contigo de bacterias y cerdos y todo esto, ¿cómo se compara la población microbiana o bacteriana, no sé cuál sea el término más adecuado, del cerdo y un humano? ¿Qué tan similares son? ¿Qué tan diferentes? ¿Cómo lo podríamos analizar? Bueno, desde el punto de vista de especies, lógicamente hay diferencias sustanciales, ¿cierto? Y las diferencias son más que todo en el contexto de las dietas que tienen los humanos y que tienen los cerdos, ¿cierto? Las dietas son diferentes, sobre todo si consideramos cerdos ¿cierto? Destinados a la producción animal, pero a nivel de grupos taxonómicos globales, como a nivel de filas o familias, hay muchas similitudes. Pero yo diría que no son más las similitudes entre cerdos y humanos de las que encontramos, por ejemplo, entre perros y humanos. Yo he escuchado estudios donde dice, bueno, hay muchos investigadores que se ocupan de mirar cuál es el modelo más ideal de microbioma para estudiar en humanos que no sea pues manipulando los humanos, lógicamente por cuestiones de la imposibilidad de manipulación invasiva. Y un trabajo muy significativo dice que los perros compraron ratones, cerdos y perros y nos damos cuenta que de pronto comprando esas tres especies, los perros desde el punto de vista funcional, taxonómico, tienen mucho más similitud de lo que tiene un cerdo. Y eso tiene que ver mucho con la dieta omnívora, ¿cierto? Casi compartida con los humanos que tiene un perro. Ahora, desde el punto de vista de la fisiología intestinal, yo diría que sí hay más Más similitudes con el cerdo. similitudes con el cerdo.
anatómica y fisiológicamente. ¿Crees, y ya, porque todo esto es muy interesante, ¿crees que se parezca tanto la población bacteriana del humano con el perro por toda la convivencia que ha habido desde hace muchísimos años o es nada más casualidad? Sí, yo digo que como la coincidencia del mismo espacio, del mismo espacio compartido, la probable coincidencia de muchas de las dietas, ¿cierto? Entre perros y humanos han hecho que ese sea, que sea un modelo muy comparativo, ¿cierto? Por ejemplo, en el modelo de enfermedades intestinales inflamatorias, se dice que los perros, por ejemplo en IBS, que es Inflammatory Bowel Disease, los perros son un excelente modelo para testear hipótesis que son imposibles de testear desde el punto de vista invasivo en humanos. Entonces yo diría que es cuestión del- de la coincidencia en el ambiente, lo que hace que esas bacterias de pronto sean muy parecidas y la función es a lo que vemos en los humanos. Los cerdos, ¿cierto? Desde el punto de vista productivo, las dietas son bien distintas, ¿cierto? La frecuencia, la cantidad. Entonces yo creo que en el cerdo encontramos un número de bacterias que, bueno, depende de la comparación, comparado con un humano occidental por lo menos, encontramos un mayor número de bacterias dedicadas a la fermentación de fibra. Esa es una de las diferencias principales. Principal. Y ya que hablamos de fibra, ¿cómo crees tú que podríamos ayudar a utilizar mejor la fibra manipulando las bacterias? ¿Hay alguna, ya lo estamos haciendo, todavía se puede mejorar? ¿Cómo ves tú el futuro de esta rama, digamos, de investigación o de trabajo? Sí, yo creo que, bueno, ese es el objetivo en el cual muchas empresas tienen puesto el ojo, ¿cierto? Cómo incrementar la eficiencia metabólica de bacterias en el intestino en el contexto de tener una fibra en la alimentación y asegurarse de que el metabolismo de esa fibra sea más eficiente y haya más producción de metabolitos con importancia energética en el cerdo, como son, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que es el principal producto de la fermentación de fibras y carbohidratos del intestino. Entonces, en la industria se ha pensado en lo que es, por ejemplo, enzimas, ¿cierto? Que es un aditivo muy común utilizado en la industria de los cerdos y los rumiantes también. Entonces, mediante la proporción de esas enzimas, se, se hace la hipótesis que ese es un paso inicial para empezar a metabolizar la fibra y facilitar esa función que cumplen los microbios en degradarla. Porque solamente un grupo específico de microbios, no todos, son capaces de añadirse a esa fibra, de polimerizarla y de metabolizarla en lo que se dice el energy currency, que es básicamente ¿cierto? La moneda de energía del cerdo cuando se refiere a fibra, que no se puede concebir sin la función de las bacterias. Entonces, solamente las bacterias son capaces de transformar esa fibra que es no digestible desde el punto de vista del genoma mamífero en esos ácidos de cadena corta, que es lo que el cerdo utiliza en términos de energía. Entonces, la industria ha puesto el ojo en enzimas que facilitan ese proceso, otros aditivos, como por ejemplo son los trace minerals o algunos minerales que ayudan como cofactores de esa conversión enzimática. Tenemos también otros activos como los yeast, como la levadura que está tan de moda ahora, ¿cierto? Eh, que puede tener alguna influencia en estimular el crecimiento de bacterias que se encarga de esa degradación de fibra, etcétera, etcétera. Y ya a futuro, yo digo que ya se ha considerado la ingeniería genética en el sentido de modificar ese genoma de esas bacterias, hacerlas más eficientes en, en metabolizar esa fibra y producir esos ácidos grasos de cadena. Y fíjate que como mencionas tú la energía, la currency o la moneda, digamos, de la energía, ¿no? Si nosotros proporcionamos fibra, digamos, a una hembra en gestación, la fibra se la damos más que nada desde el punto de vista nutricional, para facilitar toda la digestión, por cuestiones de bienestar animal, para que se sienta llena, se sienta más tranquila, pero sabemos que eso, pues básicamente va a pasar con muy poquita valor nutritivo y solamente está ayudando a facilitar la digestión y a mantener al animal con esa sensación de saciedad. Pero si pudiéramos llegar a un momento en que la fibra nos ayudara a mejorar el bienestar
mejorar la digestión y aparte de todo proveer energía, pues sería tremendo porque las fuentes de fibra pues son bastante caras y para proporcionarlas sin tener ningún beneficio energético pues sí es un poquito difícil de asimilar, ¿no? Pero bueno, otra cosa, Andrés, que también me llama mucho la atención de las bacterias cuando platicamos de ellas. Hay muchos conceptos ya alrededor de todo de este tipo de nutrición ya bacteriana. ¿Nos podrías explicar un poquito desde tu punto de vista los conceptos de probiótico, prebiótico, postbiótico y todos esos bióticos que andan por ahí? Sí, claro, pero déjame yo te complemento algo de lo que hablamos de la fibra y su importancia desde el punto de vista energético. Y es que la fibra no solo conlleva a la producción de esos ácidos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta como, como moneda energética, sino también son moléculas de señalización muy importantes. Entonces, ese beneficio de los ácidos grasos volátiles como moléculas de señalización es muy importante porque esa señalización activa factores de transcripción en las células intestinales que tienen un efecto significativo, por ejemplo, en estimular el sistema inmune. Quiere decir en producir, ¿cierto?, químicos y compuestos desde el punto de vista inmune que son muy beneficiosos al momento de combatir enfermedades. Los ácidos grasos de cadena corta también, desde el punto de vista de la señalización, incrementa, por ejemplo, la producción de moco en el intestino, que es muy importante para mantener esa barrera intestinal. Y algo que está muy de moda ahora, bueno, tú mencionas la saciedad, desde el punto de vista, pues, que también es un proceso de señalización en el juego entre el acetato y el propionato, mandar esa señal al cerebro para inducir la saciedad. También, por ejemplo, el butirato es uno de los metabolitos más importantes desde el punto de vista de la función cerebral. Entonces, nos hemos dado cuenta que la fermentación de las bacterias en el intestino y la producción de butirato que se genera a través de ese proceso puede modular función cerebral y eso es muy importante desde el punto de vista de el bienestar animal, ¿cierto? Como es los casos de estrés y ansiedad, que lógicamente también se tiene que tener en cuenta en la producción animal. Entonces, ya que tú mencionas prebióticos y probióticos, que ya tenemos, ¿cierto?, un montón de conceptos, tenemos prebióticos, probióticos y postbióticos. No sé si quieres que haga como una definición corta de cuáles son las diferencias entre cada uno, ¿cierto? Sí, más o menos. O sea, que no necesariamente, digamos, una definición, sino que como tú los veas, que nos expliques más o menos cuál es, para alguien como yo, digamos, que no está totalmente, no es microbiólogo, que sabemos lo suficiente, como dicen, para ser peligrosos, pero no tenemos el concepto de lo que es un probiótico, un prebiótico. A lo mejor tenemos un poquito de misconcepción. Si nos pudieras ayudar un poquito con eso. Claro que sí, Román. Los probióticos son generalmente un microorganismo o un consorcio de microorganismos, un consorcio que generalmente son 2, 3, 4, son un número limitado de microorganismos que se ingieren vivos y tiene que garantizarse que ese microorganismo vivo colonice el tracto gastrointestinal y la función de los probióticos, según se ha estudiado por años y años de desarrollo e investigación en ese campo, tiene un efecto significativo en inhibir el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas, estimular el sistema inmune, la relación entre esas bacterias potencialmente probióticas y receptores a nivel intestinal también tiene un resultado o un efecto desde el punto de vista de la homeostasis metabólica. Pero tiene que ser una bacteria o un consorcio de bacterias vivas que se ingieran y que colonicen el gastrointestinal y que permanezcan viables y vivas una vez sean consumidas. Los prebióticos no son bacterias, sino son compuestos que estimulan el crecimiento y la prevalencia de bacterias beneficiosas. Y muchos de esos prebióticos, o la mayoría, o los prebióticos en general, son fibras
que son capaces de pasar sin digerirse a través del sistema gastrointestinal superior y se van al colon o al intestino delgado, donde estimulan la producción de bacterias que tienen potencial de beneficio, por ejemplo, bacterias fermentadoras de fibra o productoras de ácido graso de cadena corta. Entonces, los prebióticos tienen un efecto más preciso en la producción de esos ácidos grasos volátiles de cadena corta. Y ahora tenemos lo que se denomina posbióticos, que son los productos del metabolismo de bacterias sobre ciertos sustratos. Entonces, no tienen sustratos como tal que estimulan el crecimiento desde el punto de vista de fibra, por ejemplo, pero tienen, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. Entonces, un butirato, acetato y propionato son posbióticos, porque son resultados del metabolismo microbiano y esas son las sustancias que se utilizan en ese sentido del beneficio posbiótico. Entonces, en la industria se manejan, tú sabes que se manejan los tres, ¿cierto? Y las empresas claman que uno es mejor que el otro, etcétera, pero yo te doy mi concepto. Para mí, ¿cierto? Los probióticos, sabemos que tenemos muchos años de investigación al respecto, pero los resultados son como muy diversos, ¿cierto? Muchas veces funcionan, a veces no funcionan. Yo eh, creo en los probióticos, lógicamente es una industria pues que se ha hecho investigación por mucho tiempo, pero yo soy de la idea que es muy difícil una solución de un microbio, un número limitado de microbios para un problema específico. A mí me interesan más los aditivos que son un cúmulo de las tres cosas, de probióticos, de prebióticos y de posbióticos que existen en el mercado también. Por ejemplo, un producto fermentado, que lo consumimos los humanos como, no sé, por ejemplo, el kimchi, tiene prebióticos, posbióticos y prebióticos, y el efecto de esas tres cosas en la salud intestinal y en el microbioma es mucho mayor que el efecto de los compuestos separados. Y ahora ya que estamos hablando de los aditivos y todos estos efectos, ahorita hay mucho interés en ver si podemos afectar usando probióticos. Podemos afectar obviamente el sistema inmunológico, pero no solamente mejorar la digestión o mejorar el sistema digestivo desde el punto de vista inmune, pero también hay la esperanza la investigación se está usando para ver si podemos influenciar el sistema respiratorio y ayudar a los cerdos con todos los problemas respiratorios que tienen. ¿Tú crees que vayamos a llegar a ese punto en que sea efectivo o todavía estamos muy lejos de esa parte? No, yo creo que ya lo estamos empezando a hacer. Hay un trabajo muy bueno que sale de Kansas State, donde se considera lo que llamamos el eje intestino respiratorio. Tú sabes que hay el eje intestino-cerebro y ahora estamos empezando con el eje intestino respiratorio. Entonces, es básicamente estudiar la relación entre las bacterias que están en el intestino y sus productos metabólicos y su efecto desde el punto de vista sistémico en lo que se refiere al sistema respiratorio. Y la relación ahí, el eje principal o el hilo conductor es el sistema inmune. Entonces, en el intestino es donde se tiene la mayor cantidad de células inmunes en todo el organismo, ¿cierto? Es el sistema inmune más importante que tiene, nosotros le decimos el sistema inmune asociado a la mucosa gástrica, ¿cierto? Entonces, y tú sabes que esa regulación del sistema inmune en el intestino tiene efectos sistémicos, porque muchas de esas células inmunes y citoquinas que se producen en el intestino pueden viajar a través de la sangre y de la circulación a diferentes tejidos, incluido el sistema respiratorio, donde si si la interacción es proinflamatoria, allá se van esas citoquinas proinflamatorias al sistema respiratorio a causar daño, pero si la relación es antiinflamatoria, como es el caso de, ¿cierto? Como los Treg cells o las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, ahí también se van y tienen ese efecto que es más bien protector. Entonces hay una comunicación constante y el hilo conductor es el sistema inmune. Entonces, es el famoso concepto de que vamos a activar el sistema inmunológico, pero no lo vamos a activar con una enfermedad, sino con un estímulo que lo va a hacer un poquito, que esté más listo, digamos,
para combatir las enfermedades y creo que nosotros como nutriólogos de cerdos estamos interesados en usar aditivos que no sean necesariamente antibióticos, pero que nos ayuden generalmente en la salud intestinal y bueno, que si un beneficio extra es que ayudan con el sistema respiratorio, pues adelante, ¿no? Porque tú sabes que es algo totalmente que afecta mucho a los cerdos desde el punto de vista productivo, utiliza muchos recursos energéticos, muchos recursos inmunológicos, y si podemos utilizar esa energía en crecimiento en lugar de usarla para la defensa en contra de los patógenos, pues sería algo tremendo, ¿no? Otra cosa que también me llamó mucho la atención en uno de tus comentarios, podemos usar las bacterias para mejorar la producción definitivamente y a lo mejor todos estamos familiarizados con ganancia de peso, conversión alimenticia. No sé si nos pudieras comentar algo acerca de qué tanto beneficia, por ejemplo, a las cerdas en cuestión de la aminitis o qué tanto beneficia la calidad de la canal y otras cosas que podríamos mejorar usando bacterias. Bueno, hay muchos investigadores, yo creo que a partir de que empezó el boom del microbioma, sobre todo en animales de producción, la premisa siempre ha sido, ¿podría yo estimular el crecimiento de esta bacteria? Y eso se relaciona con mayor ganancia de peso, mayor eficiencia en la alimentación. Pero yo digo que esos enfoques son un poquito reduccionistas, porque es que no es una sola bacteria, es una comunidad de, imagínate, trillones de microorganismos en el sistema intestinal. Pretender que un fenotipo específico productivo se relaciona con la abundancia de una sola bacteria, me parece que es ambicioso. Pero bueno, eso es como el Holy Grail que la gente quiere, ¿cierto? Quiere investigar. ¿Cuál es esa bacteria que se relaciona con producción y con parámetros productivos específicos? Yo lo que digo es que es muy difícil que sea una bacteria y que se tiene que hacer el enfoque a partir de comunidades. ¿Y por qué es difícil que sea una bacteria? Porque lo que funciona en una finca, las bacterias que están relacionadas, por ejemplo, si yo hago un estudio en una finca y veo que bacteria X aumenta y ese aumento se relaciona con mayor ganancia de peso, entonces esta bacteria es la que me garantiza ganancia de peso. Pero si tú vas a otra finca, puede ser una bacteria totalmente distinta. Entonces, lo que ha imposibilitado la búsqueda de esas bacterias que nosotros llamamos Keystone o taxa, que son importantes desde el punto de vista fisiológico, es primero que según el setting, según el ambiente, puede que esa bacteria sea importante aquí, pero que en otra finca de la misma empresa porcícola, sea una bacteria totalmente diferente. Yo digo que nosotros tenemos que dejar desde el punto de vista de la eficiencia, la producción o inclusive la resistencia a enfermedades como la aminitis, tenemos que dejar de hacer la búsqueda de bacterias específicas y hablar ya de metacomunidades. ¿Cierto? Porque las bacterias que pueden ser importantes en un setting o en un animal, porque eso es otra cosa que no hemos hablado, entre animal y animal hay una alta heterogeneidad desde el punto de vista de la composición microbiana. Entonces, todavía hay muchos challenges, muchas dificultades en lograr cómo correlacionar la abundancia de ciertas bacterias con parámetros de producción específicos. Perfecto. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Este episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Novus, que por su estructura molecular única en el mercado es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Novus, www.novusint.com. SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suny.com. Ya estamos acercándonos al final. Tengo uno o dos cosas más que me gustaría que nos comentaras.
La primera, food safety o bioseguridad en el alimento. ¿Cómo ves tú el uso de productos para bajar la cuenta bacteriana o la cuenta de patógenos? ¿Crees tú que la vayamos a utilizar ya como una práctica estándar en el futuro o todavía falta mucho para llegar a ese punto? Esa es una pregunta muy interesante. Yo por ahí he visto empresas, nosotros estamos trabajando en eso actualmente, donde, por ejemplo, se analiza la posibilidad de, como tú dices, bajar la carga bacteriana en los alimentos y se cree que bajar esa carga bacteriana desde el punto de vista de food safety en los alimentos es beneficioso para el cerdo en términos de ganancia de peso. Yo creo que hay mucha cosa ahí para como dicen, unpack, como dicen los gringos, ¿cierto? Primero, yo creo que el mecanismo por el cual eso funciona es que hay como un balance, un trade-off entre mantener el sistema inmune y crecer. El sistema inmune es energéticamente muy costoso. Entonces, si yo le quito las bacterias a un alimento, ese alimento se consume sin la necesidad de que el sistema inmune tenga que hacer un gasto para combatir esas bacterias. Entonces, esa energía que estaba inicialmente enfocada en combatir las bacterias que vienen del alimento ya se convierte en energía para crecer. Entonces, por eso es que muchos de esos productos que tienen, por ejemplo, alimento esterilizado casi sin ninguna bacteria, aumentan la eficiencia del crecimiento en los cerdos. Pero ahí hay algo muy interesante. Si nosotros le quitamos ese estímulo microbiano a los alimentos, cualquier insulto, cualquier patógeno que venga después, te acaba como lo vemos hoy. Aquí viene PRRS y PRRS acaba con todo. Viene African Swine Fever. Entonces, una de mis preguntas que yo tengo en mi investigación es, ¿estamos haciendo los cerdos muy, muy limpios? Que lógicamente aumenta la producción, pero lo estamos haciendo tan limpios que no estamos estimulando el sistema inmune suficiente de manera tal que son mucho más susceptibles a enfermedades. Que ya no se pueden defender solos. Exacto. Entonces, bueno, eso pasa mucho en los humanos. En los humanos, nosotros sabemos que a partir de la revolución industrial y a partir de que hemos desarrollado antibióticos y vacunas, las enfermedades infecciosas vienen así. Pues las enfermedades crónicas van así. Entonces, es lo que nosotros decimos la hipótesis de los buenos amigos. Hemos estado utilizando mucha sanidad y hemos quitado todas las bacterias y los microorganismos del ambiente, pero eso puede que también haya tenido un efecto en hacer un poco estímulo del sistema inmune para que sea más fuerte a la hora de combatir amenazas patógenas potenciales. Tremenda respuesta. Mira, ya casi me llevaste de la mano a la última pregunta que me gustaría hacerte. Estuve yo en una conversación hace algunos meses en la que no salimos de acuerdo, obviamente, pero que la cuestión era que si poniendo antibióticos en el alimento de los cerdos en las etapas tempranas y si se pasa uno un poquito del uso de antibióticos y les da un poquito más de lo que se debería, estamos haciendo eso e indirectamente estamos afectando la flora intestinal, la población microbiana. ¿Eso es cierto o los antibióticos en el alimento no tienen ningún efecto a largo plazo en la flora? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, depende de la carga y la cantidad de antibióticos, ¿cierto? Eso se conecta muy bien con lo que yo acabo de decir. El mecanismo, mucha gente realmente en el campo no está como muy familiarizada cuál es el mecanismo de acción de por qué los antibióticos son promotores de crecimiento, y es por lo que decía. Si nosotros utilizamos antibióticos, hay menos necesidad de combatir bacterias patógenas, entonces esa energía que era para combatir los patógenos se dedica o se enfoca al crecimiento. Entonces es más o menos entre líneas muy superficiales el efecto de los antibióticos. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Estamos dando antibióticos para promover, ¿cierto?, el crecimiento, pero también es posible que estemos disminuyendo o afectando el crecimiento de bacterias que también puedan ser. Ahora, nadie ha hecho esa comparación, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros comparamos, ¿cierto?, una dieta libre de antibióticos con una dieta que no es libre de antibióticos y mirar cuál es la eficiencia del cerdo? Yo digo que la eficiencia que se gana con los antibióticos es mucha,
pero está el problema también de la resistencia, que es otro. Que eso nos aventamos otras 3 horas platicando. Pero mira, muy interesante, se nos está acabando el tiempo, Andrés. Siempre es muy, muy ilustrativo platicar contigo porque tienes los conceptos de toda una población que a veces que no se ve, obviamente, pero que está ahí y que tenemos que aprender a manejarla y a tomarla, hacerla que trabaje para nosotros, para mejorar la producción. Pero bueno, muy interesante como siempre. Ya para terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Tienes tú algún libro que hayas leído que no sea necesariamente un libro técnico, que sea tu libro favorito, que te gustaría recomendarnos o que te haya gustado mucho? ¿Tú dices desde el punto de vista de la literatura o...? Sí, de un libro en general que hayas leído en alguna... Bueno, ahora estoy leyendo un libro que se llama, bueno, en inglés es Mind, Music and Math, que es algo así como la mente, la música y la matemática, que nos ayuda a entender por qué a los humanos, a mí me encanta la música, entonces por qué a los humanos les encanta tanto la música y cómo es la matemática de entender el efecto de la música en nuestro cerebro. Entonces eso se conecta un poquitico porque yo en este momento estoy muy interesado en el gut-brain axis, en el eje intestino-cerebro y cómo modular eso. Entonces es un libro que me ha parecido bastante interesante. Sí, muy, muy interesante el concepto. Un libro técnico que a lo mejor tú digas, no, pues este es el libro que cuando tengo una duda o quiero revisar algún concepto, a ese me voy. No necesariamente tiene que ser un libro. Muchos de los invitados nos han dicho que se van al internet, que se van a un journal en específico. ¿Cuál sería tu referencia técnica de cabecera? Para mí, mi referencia técnica, lo que yo, la Biblia de la microbiología intestinal, es un libro que se llama así, Gastrointestinal Microbiology, o microbiología gastrointestinal. Viene en 3 volúmenes y es editado, bueno, por uno por mi asesor de PhD, de doctorado, que es el doctor Brian White, pero también está el profesor Rod Mackey y el profesor Richard, se me olvidó su nombre, pero Rod Mackey y Brian White, que fueron más o menos como los pioneros de la microbiota gastrointestinal antes de que se diera el boom de la secuenciación y que todo el mundo quisiera hacer microbioma, ¿cierto? Entonces, en ese libro es la Biblia porque están todas las reacciones metabólicas de cómo los microbios interactúan con diferentes sustratos desde el punto de vista ambogenético y bioquímico. Entonces, para mí ese es un libro indispensable que yo lo tengo ahí y que también le digo a mis estudiantes en la clase que yo enseño, si usted quiere un libro de cabecera, ese es el libro que tiene que conseguir. Perfecto, perfecto. Y ya por último, Andrés, ya para terminar, no sé si tú tuvieras a alguien que te gustaría recomendar para que nosotros tuviéramos un podcast con él, alguien relacionado con la producción de cerdos. Bueno, yo recomiendo al profesor Jaime Parra. Jaime Parra está en la Universidad Nacional de Colombia, es una persona que tiene muchos años de experiencia en la producción de cerdos. Él es un nutriólogo, pero ha dedicado esta última etapa de su investigación en la salud intestinal. Entonces, una cosa es, cierto, microbioma, pero hay otro lado que son convergentes, que es la salud intestinal, lo que hoy le decimos en inglés gut health. Entonces, todo el mundo habla de gut health y salud intestinal, pero es que es un concepto tan amplio que es muy importante tener la certeza de cuáles son exactamente qué es lo que mide la salud intestinal y qué es lo que podemos esperar de esos experimentos o de los aditivos enfocados a mejorarla. Entonces yo recomiendo al profesor Jaime Parra, está en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Perfecto, lo vamos a contactar a ver si nos acepta la invitación. Y bueno, Jorge, Andrés, siempre muy interesante asistir a tus pláticas, muy interesante la conversación. Para mí es salir de lo que siempre estamos hablando y ver un poquito más allá, ver las cosas que a lo mejor no son tan evidentes y que perdemos un poco de vista. Qué bueno que estás haciendo toda esta investigación para ayudarnos en la producción animal. Y pues no me queda más que agradecerte. Como siempre, te repito, muy buenos conceptos. Y pues gracias por haber aceptado la invitación. No, Román, muchas gracias a ti por la invitación. Como te digo, yo siempre me escucho los Cerdocast y bueno, ojalá esto sea un motivo para más debate
y mirar cómo se puede manipular el microbioma para tener cerdos más sanos y más. Sí, de eso se trata y pues bueno, nuevamente te agradezco y pues seguimos por ahí en contacto. Muchas gracias. Perfecto, Juan. Un gusto. Muchas gracias.